Continuamos en esta mañana de Gira Noticias, atravesando esta última semana del año 26 de diciembre y en concreto, quedó redondita la cosa porque es domingo 31 y ya lunes 1 arrancamos la nueva temporada del nuevo 2024. Estoy con el profe que se suma para charlar de historia, de acontecimientos que ocurrieron en fechas como hoy, en otros tiempos. La agenda es diversa, nos lleva a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar por supuesto también de Argentina, así que se viene una linda charla. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Bien, muy bien, afortunadamente. Un saludo a la audiencia. Y sí, es una fecha conmemorativa importante, ¿no? Es una costumbre que es una linda costumbre. Exacto, sí. ¿Y cómo la pasaste en esa linda costumbre que es la Navidad? Antiquísima, por supuesto. Sí, sí. Ya estuviste hablando hace un par de semanas, creo, de las Saturnales, del Adviento. Una fecha que por ahí tiene orígenes bastante paganos, pero digamos, en esta sincretismo hemos copiado la costumbre y el hábito de reunirnos. Y una fecha para comer, ¿no? Sí, bien, comiendo lechón, ensalada rusa, todo lo que nos hace falta para esta época de... Bueno, y tengo entendido que aprendiste a hacer pan dulce. Ah, sí, así que no solamente ya me sale bien el lechón al asador, sino también un pan dulce extraordinario. Vas completando, ya tenés... Por fin en la vejez le encontré el agujero al mate, ¿viste? Plato principal y postre, las dos cosas bien dominadas. Claro, sí. Bueno, obviamente una Navidad signada por un... Es cómico, ¿no? Porque todas comidas que son para muchos. Ah, claro, no, eso es cierto. Este país está lleno de contradicciones, comemos cosas de invierno en verano. Y vamos a trabajar cuando se tiene que descansar, porque en enero los diputados y los senadores van a estar a pleno. Sí. En el mes del descanso van a trabajar como nunca. Por una vez. Una vez cada 20 años toca. Por una vez, estos tiempos atípicos, yo creo la verdad que a mí se me mezclan muchos roles y por ahí no puedo olvidarme los 20 años más o menos de sindicalismo que he tenido y me sorprende, Gerardo, de sobremanera la lentitud, la pereza, la comodidad o la preocupación de privilegios que ha tenido el movimiento obrero organizado en la historia argentina. Esto no se hace así, Gerardo. Mañana recién es la marcha. Bueno, esto no es así. Sí. Esto inmediatamente, sabiendo los intereses que se comprometen, automáticamente, ni apenas anunció este DNU, se tendría que declarar la alerta de movilización, convocar a las regionales, comenzar a programar el plan de lucha, comenzar mínimamente en este estado de alerta de movilización permanente. Se cortan todo tipo de... Pero parece que fuera más importante, no sé, el lechón de Navidad o... Me llama mucho la atención. Por otro lado, no me voy a asustar porque en 20 años he visto también muchos privilegios que ha tenido, no sé, va usando el tema de moda, el término de moda, la casta sindical. Ahora me doy cuenta que la burocracia sindical no es un invento de los zurdos, ¿viste? Y también pienso que los dirigentes van por un lado y la gente va por otro. Eso está más marcado que nunca. Y déjame aclarar una cosa históricamente que en honor a la verdad. Nada tiene que ver Perón con esto. Este invento de una burguesía sindical no es un invento de los zurdos, es una creación de los militares que... preocupado porque la conducción del movimiento obrero organizado esté en manos de gente de la izquierda, hicieron de la conducción gremial unos empresarios, unos capitalistas exitosos por donde se lo mire. Sí, y también diría lubricado este funcionamiento en los años 90, ¿no? Menem lo perfeccionó. Llegó a su máxima expresión. Menem, y apenas subió, lo primero que hizo fue convocar, a pesar de que el movimiento obrero organizado de Baldini fue el único eje que quedó en pie para reorganizar el peronismo porque perdió por muerte con Luder, ni apenas asumió, bueno, por supuesto que llegó en base a la mentira. Por primera vez no pasa eso, por primera vez el tipo que sube dijo lo que va a hacer, lo cumple, lo aplauden y ahora empezamos con esta ciclotimia colectiva en la cual somos los argentinos de estar preocupados, ¿viste? Pero sí, y a mí me da la impresión, haciendo una historia rápida de este sindicalismo y cómo llegamos a esta inacción, esta demora, siento que en los 2000 ya empezaron a actuar directamente como partido político, como ya plenamente incorporados en el establishment político y quizás desde ahí se entiende esta burocracia en la actuación.
Y da para pensar, digo, así vos dijiste casta, y bueno, a lo mejor hay acá una negociación. Sí, es un estamento del lado superior de la pirámide, donde lamentablemente los que andamos de a pie no nos pasa. Lo que vos dijiste es un referente muy importante como parámetro histórico. Menem le dio una participación significativa. Menem primero se sacó el movimiento obrero encima porque automáticamente a la gente de Ubaldini, lo sé, lo conozco, lo vi de cerca, estaba en Buenos Aires. Lo primero que hace un congreso en el Teatro San Martín, donde no se le permite, va la hinchada de Chacarita, no se le permite llegar a los congresales que se les conocía la tendencia, automáticamente toda la gente de Ubaldini queda afuera, se logra la concertación esta y automáticamente se hace todo lo contrario que se había prometido. Mientras se había dicho defender las empresas del Estado, salariazo, revolución productiva, aparece el ahorro forzoso de este locutor, como es, que era contador. No, Neustadt fue esa fue la máxima expresión vomitiva que puede tener la historia argentina, ¿no? En materia de política. No, Herman González. Sí. Que era aparte de ser contador locutor, hizo un ahorro forzoso. Toto Caputo está jugando de lo que jugaba Herman González en ese momento. Claro, sí, y bueno. Solucionando las LELIX que en ese momento se hizo con el plan Bonex, ahora está con los pases al tesoro, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que se logró en ese periodo de los 90 fue que participe en las cuestiones de la privatización muchos dirigentes gremiales que ya por una cuestión biológica ya no están, los mismos que entregaban listas para que se saquen los delegados zurdos y que terminaron siendo desaparecidos, después se hizo con el retiro voluntario con las empresas privadas. Pero ahí está lo que decís vos, ese tipo de peronismo, el menemista, los posicionó en un estado de empresario muy poderoso. Claro. ¿Viste? Y este estamento, este politburo, por decir un término medio soviético de la clase alta de la conducción gremial, y yo lo que veo es una pereza mental prácticamente, pero por ahí lo que está preocupando, no hay que olvidarse, todos los empresarios son también a su vez conductores de las entidades gremiales más significativas del país. Sí, ahora, ¿vos no creés que podemos sorprendernos con una lucha obrera inédita en los últimos 20 años? ¿No ves que acá puede haber un 2001 o un intento de 2001 con lo que pase a partir de mañana? Digo, ¿la demora ya clausura la chance de un cambio o vos crees que arrancaron tarde pero arrancaron? No, arrancaron tarde. Pero no te olvides que así como en los 90 la burocracia sindical se posicionó, pero surgieron movimientos como la CTA, a las cuales el kirchnerismo usó y rehusó. Los piqueteros, ¿no? Sí, bueno, los piqueteros que nacieron en Neuquén y después se consolidaron como un movimiento obrero paralelo, ¿viste? O movimiento social más que obrero, porque muchos de ellos no han trabajado en su vida, vamos a decir la verdad. Y después, por otro lado, un tipo de organización paralela, continuas, pero muy relacionado al poder. Sí, la verdad que se pone interesante, puede surgir un movimiento, pero no de efecto inmediato. Sí, está lento y bueno, por lo pronto enero va a tener tiempo de eso porque es como que no para este año, ¿no? Sí, aparte Gerardo, una cosa muy significativa, ya eso lo digo como gremialista, la ausencia de pronunciamiento gremial, la ausencia de un pronunciamiento inmediato sobre esto. No va a ser el periodismo que te lo va a pedir porque muchos de los medios están justamente con aparte es cuestión de comparar la reacción del otro lado. Enseguida, Unión Industrial Argentina, creo que la Sociedad Cámara de la Rural Empresa, pero enseguida salieron a respaldar exacto, y a sacar una declaración conjunta. Bueno, por ahí, como dice el refrán, quien calla otorga, vaya a saber. Lo que ocurre es que tenemos muchos de los dirigentes gremiales que están desde que se fundó y son la lista única, perpetua y continua, tienen empresas paralelas. Tienen empresas y que son empresarios, pues yo también sería empresario. Sí, y en el fondo yo veía hace poco una publicación en donde nombraban cada una de las leyes del DNU y a qué empresario estaba asociada. Exacto. Y decían ley Coto, era la ley de góndolas, no me acuerdo el nombre, pero ley de desregulación de los productos médicos era tal empresario farmacéutico, lo de las sociedades deportivas Macri. Y en el fondo uno empieza a pensar ya en este fastidio de que fracasaron los dos signos políticos anteriores, ahora tenés uno nuevo, es como que en cada época, cada ley responde a un empresario distinto. Claro. Digo, yo te daría como tarea para el hogar, así no hay que olvidarse en esta historia de la Alpargata que somos docentes, la otra tarea. La consigna sería, bueno, fíjate que otros empresarios quedan afuera
de lo que hasta hoy tenían participación directa. Claro, ¿y qué tenían esos empresarios antes? Exacto, en los 4 años anteriores. Cuando hablamos de empresario, entiéndase, yo también sé, como el Chiquitapia, tendría, o como el ejemplo, el clan Moyano, ¿viste? Porque es un clan, así, con una dinastía, la dinastía Moyano. Yo también tendría empresas de transporte cuando yo sé que en la licitación de la recolección de residuos en tal localidad va a ganar mi empresa. Porque si no, te muevo todos los ñatos y te paralizo con mi movimiento obrero organizado. Ese tipo de conductor gremial terminó fagocitado por el empresario. Yo les creo cuando dicen es mentira que esto no da ganancia, porque ellos son empresarios. Bueno, lamentablemente esa situación de privilegio, esa ventaja que han tenido históricamente, les ha preocupado más que la base, ¿viste? Claro, en algún momento va a pasar que la base va a superar a la conducción, ¿viste? Pero no es el proceso inmediato. Yo te repito, la ausencia de pronunciamiento gremial en grupos significativos, representativos del movimiento obrero organizado, me llama mucho la atención, porque eso se tendría que haber hecho en forma automática, ¿viste? Veremos entonces cómo se da mañana, qué movimientos toma esto a partir también de la acción del Congreso. Mañana empiezan las sesiones extraordinarias, así que, ya empezaron directamente hoy. Mañana tenemos la primer simultaneidad de el Congreso operando, la marcha también funcionando, así que va a ser un día bien caliente. No, es interesantísimo, pero no hay cómo aburrirse. Sí, un día para tener la televisión sintonizada todo el día. Bueno, profe, presentemos si querés la agenda de historia de este día, por dónde vamos a ir, hacemos una tanda y nos metemos de lleno. Venimos un poco de la Navidad, pero ya la hemos tratado otras veces, así que yo quería charlar de un expresidente de los Estados Unidos, que un día hoy moría, que era Truman. Truman, sí, un presidente que, una persona en particular. Sí, no, de la Navidad ya sabemos que tiene que ver los primeros pedidos del cristianismo de Roma, la incorporación de la apropiación de conmemoraciones que se pierden al tiempo y que se hacen por costumbre. Hoy en día pasa, Ajá. Porque, como dice la Andresina, si no es porque la abuela está fresca, ni se acuerda que es Navidad. Nos juntamos todos a comer, a tomar y nos olvidamos por qué estamos reunidos. Es una fiesta de guardar esta. Sí, y cada vez más se acortan las fiestas también. Mira, yo estaba en misa en medio de una plaza y yo veía gente más preocupada porque no se le vaya a pasar al lechón que tenía el asador con las cosas, te digo así. No estoy hablando de mí, estoy hablando como realmente. Yo ya había hecho el lechón. Pero. Usted bien atento, lo terminó antes de ir a la iglesia. Yo fui muy preventivo antes de ir a la misa de gallo. Primero que la misa de gallo la tenemos ya no es media hora antes, la tenemos 4 horas antes, pero se está perdiendo el sentido religioso de la reunión. No deja de ser una cuestión fascinante, pero... pero es cierto, y muchas fechas que conmemoramos hoy tienen ese pasado olvidado ya, todavía latiendo, y bueno, es tarea de los historiadores redescubrirlo, sin caer tampoco en la tradición que nada explica. No, nadie pide autenticidad. Me parece muy inteligente por parte de la Iglesia apropiarse una fecha que ya en su momento las Saturnales, todo el tipo de prácticas que se hacían, se habían perdido. Entonces, bueno, me parece muy bueno que ya que nos reunimos, no nos acordamos por qué, construyamos una fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no nació en diciembre. Sabemos que, aparte, ojo, si uno busca relato, hay dos nada más, el Lucas y Mateo, 2 lugares donde tienen muy poca explicación. Y que se escribieron muchos años después de la muerte de Jesús. El primer evangelio, el de Juan, fueron 70 años después. O sea que Juan, el que escribe, no lo conoció. No. Digamos, muchos de los que escribieron no estuvieron con Cristo, ¿viste? Es una historia que alguien les contó. Y tampoco se llamaban cristianos originalmente, sino nazarenos, ¿viste? En eso hasta es más fidedigno Platón hablando de Sócrates. Por lo menos lo conoció, tenía mi edad cuando murió Sócrates. Como tampoco hay que confundir al demiurgo con la creación del Señor. No, por supuesto. Y no hay tampoco tantas conexiones. No es que los que escribieron el Nuevo Testamento habían leído Platón y robaron ideas. Hay cuestiones culturales de la época. No, porque mucho se ha dicho, profe, que la Iglesia aprovechó. Sí es cierto que del Timeo toman la discusión entre si el universo ya está creado o si el universo lo crea Dios en un momento, y con esta cosa el demiurgo le encuentran la vuelta a muchos problemas teológicos. Pero la creación desde la nada es un invento de lo que es
la filosofía griega post siglo de oro, post platónica, post aristotélica, y en ese sentido ya es más propia de la época de Jesús. Bueno, no lo robaron a los griegos esto. Sí, lo mismo pasa con la Navidad. Tiene muchas cosas que son muy antiguas, muy anteriores, muchas prácticas incorporadas. Y también hay cosas ajustadas. Pablo, cuando tuvo que ver cómo le explico algo a una figura femenina y en Dios muy relacionado con lo de Egipto, bueno, puso a María. Exactamente, y de ahí, bueno, muchas cosas que van quedando, van semillando, pero perdemos el punto inicial del hilo, digamos. Sí. No hay que olvidar esto. El tema del Mitra, de las Saturnales y todo eso no quita el sentido representativo y formal que le dio la Iglesia Católica, ¿viste? Claro, que ahora lo estamos perdiendo. Ahora nos estamos juntando para comer y muy capitalista, ¿no? Estamos muy marketingiano. Yo diría que hay culto al consumo más que claro. Pero bueno, no hay que perder de vista esos orígenes. También vamos a hablar de Truman, como dijimos. Tenemos algo para decir de la Unión Soviética y algo de cine que vamos a mencionar rápidamente. Estos temas y muchos más después de la pausa. Presentada entonces la agenda con el profe, nos dedicaremos a estos temas en este 26 de diciembre. Ya volvemos con más. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Volvemos tras la pausa, estamos en este martes de Gira Noticias, último martes del año, charlando con el profe. Recién hicimos un breve recorrido de la Navidad, a los altos, pero para no pasar haciendo caso omiso de la fecha que acaba de transcurrir y que esperamos la hayan disfrutado en familia. Ahora nos vamos a meter con un expresidente de los Estados Unidos, Harry Truman, que un día como hoy finalizaba su existencia, si no me equivoco. 1972, sí. 1972. Varios años después de haber hecho una gestión llena de polémicas, de aciertos, a mi entender, para los Estados Unidos, no para el mundo, y bueno, fue el que lideró, no sé qué porcentaje de la Segunda Guerra, pero fue el presidente de la guerra, ¿no? Fue el que terminó la guerra, digamos. Truman ocupó un cargo de casualidad, nació en Missouri, tuvo una participación política muy endeble. Gracias a un sujeto que lo posicionó con el Senado, al poco tiempo se lo colocó, bueno, ¿quién es Truman? ¿Quién es y de dónde viene? Missouri, me dijiste. ¿Por qué le digo la guerra? Porque recién en abril de 1945 asume la presidencia porque murió Roosevelt. Roosevelt, después de su 33º presidente de los Estados Unidos, cargo que fue reelecto en 1948. Sí, claro, porque Truman llega en el 30 o en el 28, él es el presidente del New Deal, de lo que son la crisis del 30, y el tipo se va cuando, en el 44. Claro, el tipo estuvo del 35 al 45, estuvo ahí en stand-by, sin compromiso directo con la parte política, más que nada al cono de la sombra del aparato político estadounidense. Pero cuando es reelecto Roosevelt, él ya fallece y casi a los 20 días se tiene que hacer cargo de la presidencia, ¿viste? Entonces ocupa el cargo que fue reelecto. Él ocupó hasta 1948, ocupó el cargo de presidente. Su rol fue clave durante los meses finales de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría, y es el responsable de muchas cosas desagradables y duras. A pesar, yo digo por qué, porque estuve mirando justamente uno de los documentales en lo que se basa quienes buscan los conocimientos. ¿Dónde lo hacen? Van a un podcast, van a un canal de historia de Estados Unidos, y lo primero te muestra una carta donde Truman había dicho que la bomba atómica se la tenía que usar, pero sin comprometer la orden de él, que era muestran una carta diciendo que lo que menos tenía que comprometer eran mujeres y niños. No fue así, porque mataron en Hiroshima y Nagasaki, mataron 200.000 civiles japoneses, y se la usó no porque primero para intimidar al aliado que mañana iba a ser el adversario, porque ya Europa había caído, entonces ya esta alianza se había roto, ¿viste? Entonces automáticamente había que darle final a la guerra japonesa. El problema es que ya el desembarco de Hiroshima, de Okinawa, había representado una cantidad de bajas extraordinaria, y estaban a 2.000 kilómetros de Japón. Entonces el resultado era este. Todos los senadores decían, mire, muy glorioso, muy apoteósico, muy interesante, pero estamos representando muchas bajas en cada uno, y estos sujetos no se van a rendir porque tienen una cosmovisión. O sea, Estados Unidos estaba perdiendo gente. Estaba ganando por muerte, pero estaba perdiendo en la lista de bajas. No importa que
que sea el doble, digamos, estas cosas en la sociedad no se llevan con un resultado futbolístico, 1-0 vamos ganando, ¿viste? No, sino que eran muchas vidas que se estaban perdiendo en cada uno de desembarcos, muchos conflictos que había para tomar y que no necesitaban 5 infantes para bajar un infante japonés. Ahora, evidentemente, me imagino yo, en la sociedad civil yanqui había un odio grande a los japoneses para que se lo construyó y culpa del desconocimiento. Porque estaban los campos de concentración también, ¿no? Hubo toda una política negada por la historia estadounidense, donde a todo lo que es japonés, a japonés americano, habían japoneses que no habían estado nunca en Japón, se los llevó a campos de concentración en el medio del desierto, se los tuvo bajo condiciones, se experimentó con medicación con ellos en ese lugar, y fue un montón la parte oscura que no se cuenta bueno, Roosevelt va a ser un tipo que le va a dar al final, no por una cuestión humanitaria, sino por una cuestión de costo político. Claro, es cierto que él no tenía una elección cerca, porque estaba recientemente elegido en el cargo, pero había mucho para perder, mucho gasto, me imagino, ya la ganancia la habían hecho, y acá ya había existido la charla con Stalin, ya se habían puesto de acuerdo. Eso lo había hecho Roosevelt, ya digamos el acuerdo Stalin, Churchill. ¿Yalta es eso? Yalta, sí, en la reunión de Yalta ya lo habían hecho. Claro. Y digamos, ahí donde se acordó, le dijo a Stalin, yo la guerra ya la tengo ganada, pero necesito que me armen un segundo frente para poder finiquitar esto rápidamente, ¿viste? Claro. Stalin sabía que ganaba la segunda guerra, ya la tenía ganada. Sí. A pesar de que después de Stalingrado cada batalla quedó en tablas, ¿no? Pero sabía que el avance, y como a él no le importaba, ahí tenés la gran diferencia entre Stalin y Truman era el costo, cosa que Stalin no tenía esa preocupación. Murió 1 millón, mandemos 2 más. La ventaja de las autocracias. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas hizo que Harry Truman consideraba al morir este hombre, ¿cómo es que tenía poliomielitis? El presidente, hombre. Roosevelt. Claro, porque Roosevelt arranca caminando con sus 2 piernas, termina el mandato en silla de ruedas en 45. Sí, era un tipo que tenía, inclusive dicen que hasta le cambió la personalidad porque tenía una petulancia que parecía argentino. Sin embargo, Dios lo castigó con una poliomielitis que lo agarró a la vejez. Y ahí bajó el copete. Ahí bajó el copete y bajó su condición, pero cuando tuvo que ir a la guerra fue a la guerra. Eso no hay que confundirse con los anglosajones. Bueno, en este aspecto, Harry Truman fue justamente un sujeto que cuando tuvo que aplicar el ejemplo aterrorizador a su reciente enemigo, que era Unión Soviética, lo hizo. Mandó 2 bombas, después fue el responsable directo que en 1950, a los 5 años, se mandara tropas para apoyar a Corea del Sur y se hizo la famosa guerra que todavía no concluyó, que la guerra de Corea de 1950 a 1953. Claro, este tipo es el de las bombas atómicas y el de la guerra de Corea. No tuvo empacho de actuar como se tenía que actuar. Y ojo que como todo presidente de Estados Unidos no le podés criticar nada, ¿viste? No le podés decir usted no sabe lo que es. No, él estuvo en la Primera Guerra Mundial, fue capitán de artillería. Se incorporó, fue capitán de artillería en el frente europeo, así que a él no le puede decir usted no sabe lo que es sufrir, dice yo vengo de allá, ¿viste? Bueno, este tipo de actuación fue la que la representó mucho a Harry Truman y fue un sujeto que en su carrera política, él coordinó un plan de 10 años que impulsó muchas obras públicas, pero ¿dónde las impulsó? ¿En el interior? Sí, ¿por qué parte? Missouri. En Missouri, sí, señor. Ahí así está, que es como los Kirchner en Santa Cruz. Así como La Rioja tuvo su pista y un vuelo continuo, y así como todas las rutas de Santa Cruz pasando Caleta se convierten en el primer mundo, lo mismo pasó con Missouri. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿viste? Él coordinó un plan de 10 años que impulsó obras de públicas en Missouri, entre ellas la construcción de caminos, edificios públicos, monumentos, hasta monumentos se dio lujo de hacer. Y él estaba en el marco del New Deal, que lo apoyó, pero a rajatabla, y lideró una comisión senatorial que investigó la gestión económica de la guerra, inclusive. Y en 1943, 1943 estoy pensando en nuestro actual presidente Javier Gerardo Milei, diría que eran unos keynesianos empobrecedores. Claro. Pero bueno, Estados Unidos tiene mucho de el Estado en sociedad con los empresarios. Lo que pasa es que los dos tiran para el mismo lado y buscan fortalecer ese mercado interno y expandir la infraestructura de Estados Unidos. Sí. Lo que hay que decir honor a verdad en esta historia en la alpargata, que Harry Truman, que muere hoy en 1972, no era un buen tipo.
No, era durísimo, Claro. Podría ser, bueno, ojo. Por la razón o la fuerza. Claro, vos a Di Vila si lo tratabas era un tipo encantador que nunca te iba a levantar la voz, pero yo te iba a averiguar si te le cruzabas. Claro. Truman era exactamente igual. Truman, es más, es un presidente que creó la doctrina Truman. La doctrina Truman no es un invento del periodismo, sino que ante el avance de los partidos comunistas en Irán, en Grecia, en Turquía y en muchas partes de Europa, él automáticamente apoyó sin limitar recursos. Cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur, automáticamente mandó tropa y pasó ese milagro, porque de casualidad los surcoreanos no los echaron, y tuvo que hacer 3 años de guerra. Creó el plan Marshall, donde la ligamos nosotros. Sí. Cuando dijeron este país de Sudamérica no se quiso aliar con nosotros, bueno, que paguen las consecuencias. En el petróleo lo vivimos directamente porque no nos mandaban un repuesto. Entonces, la doctrina Truman podríamos resumirla como acción inmediata ante los diferentes avances del comunismo. Sin límite de recursos. Y con intervenciones, ya sea en el plano económico o si hace falta en el plano militar. En todo aspecto, tanto en recursos materiales como en recursos humanos. Se había que mandar tropas. Vos fíjate que fue un a Europa le dio plata, a Corea le dio armas y guerra. Y soldados, no murió muchos soldados en Corea. Sí, y desde entonces es cuando Estados Unidos empieza a alimentar este presente en donde la presencia de guardiacostas de Estados Unidos en todo lo que es la zona del sudeste asiático es enorme. Sí. Ahí empezaron a mandar su marina, que hoy está muy presente y por eso China no se anima a invadir Taiwán. Es más, inclusive en su apoyo a que Irán, porque Irán tenía mucho comunismo, ahí se habla de una alianza, eso va a ser posterior, digamos. El Shah de Persia, que estuvo acá inclusive en Comodoro, que era un tipo muy occidentalizado, tuvo mucho que y Truman mucho tuvo que ver con que fue aliado con Irán, pero ante la duda no le permitió tener un litoral marítimo muy grande. Irán tiene acceso al mar Caspio. Tiene el mar Caspio y después al mar del Golfo. ¿Viste? Que es el cerrojo de toda la parte petrolera. Sí. Tiene una costa tan chica que Irán por eso no tiene marina. Lo único que tiene son estos Pasdarán que son capaces de subirse a una torpedera, pero no pasa de eso. Estados Unidos, bueno, eso tuvo que ver también en la doctrina Truman. Y así todo lo extraño es que fue reelecto. En 1948 ganó las elecciones generales, accedió a un segundo mandato. Bueno, lo cual demuestra una vez más, profe, que más que la política internacional, a la gente le importa el bolsillo. Así como a Bush lo reeligen con la guerra de Irak en el medio, a este tipo, por más que estaban los conflictos de... Bueno, no había empezado la guerra de Corea todavía, en el 49 cuando lo reeligen, pero sí había la bomba y demás, pero como la gente estaba bien de bolsillo, se ve que eso era lo más importante. Exactamente, él sabía cómo entretener y mantener a la sociedad. Su segundo mandato, bueno, que fue en el 48... hizo la reconstrucción de la Casa Blanca, ahora que está de modo con lo nuestro, abolió la segregación racial en las Fuerzas Armadas, otro dato bastante revolucionario para la época, pero él había estado en la Primera Guerra Mundial y había visto eso en el frente. Un dato de color, en el 47 se inventa la NBA durante la presidencia de Truman. Exactamente. Sí. En materia política exterior, apoyó el plan de partición de Palestina, reconoció la creación del Estado de Israel, burló el bloqueo soviético occidental mandando los aviones de una forma suicida casi para que aterricen y abastezcan a todo lo que era la parte occidental de Alemania. También impulsó la fundación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, e involucró al país en la guerra de Corea del 50 al 53. ¿Viste? ¿Cuántas cosas que perduran hasta hoy? Un tipo que finalizó la guerra y cuando tuvo que ir a la guerra fue a la guerra de vuelta, una cosa, y en la postpresidencia volvió a la guerra de Corea, que es el único enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos de la historia. Exactamente, sí, fue después, y fue para esta fecha fue. Ajá, porque acá arrancaba. Claro, sí, cuando ataca con 1 millón de efectivos China, y no le ataron las manos y le pusieron bozal a MacArthur, ¿viste? Sí. Porque el famoso general lo que quería era avanzar hasta Beijing. Claro. Pero otra que Alvear queriendo llegar a Río de Janeiro. Sí, no, pero en honor a la verdad. Le dijimos, no tenemos apoyo, no tenemos artillería para contestar. Dice, tenemos la bomba atómica. Claro. Sí, no, ya estaba loco, ¿viste? Estaba loco, pero bueno, era una China muy pobre esa, no tiene nada que ver con la China actual. Pero lo que me sorprende en esta descripción que hacemos es cuántas cosas perduran. Perdura la OTAN, perdura el conflicto Israel-Palestina, el apoyo a Estados Unidos. Él estuvo en la partición de Palestina erróneamente como se hizo. Él es responsable de esto que pasó.
Sí. Y no solamente apoyó a Israel, que cuando se retiran los ingleses automáticamente, y bueno, él asume la presidencia con esa política exterior. Ahora, una pregunta al margen. Esa primer guerra árabe-israelí, o también llamada Guerra de la Independencia por los judíos, es durante la presidencia de Truman. Exactamente. Con apoyo de Estados Unidos. Total y absoluto. Ajá. Total y absoluto. Se le daba lo que había que darla. ¿Viste? Y hasta tropas, porque muchos de los judíos no habían israelíes propiamente dicho. Sí, pero en rigor, profe, ningún soldado estadounidense murió peleando en Israel. No. Les dio base de apoyo logístico, barcos. Perdón, sí, ningún soldado del ejército de Estados Unidos, porque estadounidenses murieron la mitad. Y mercenarios muchísimos. No, muchos judíos que adoptaron la nacionalidad. Ben Gurión, muchos de los que estuvieron ahí no habían nacido en Israel. Nacieron en Estados Unidos. Muchos nacieron en Estados Unidos. Bueno, pero sí, ningún soldado estadounidense murió en ese combate. No participó. Fueron todos los países que lo rodearon y dijeron, los vamos a echar al mar. Y bueno, más allá de todo el apoyo de Estados Unidos, la convicción de los combatientes israelíes, ¿no? Estamos hablando de un presidente demócrata. Demócrata por antonomasia, porque se tiene la idea siempre, hasta yo la tenía. Digo, este es un tipo republicano por donde se lo mire. No, para nada. ¿Viste? Bueno, es que hasta en esa época no había tantas distancias para mí entre un partido y el otro. Eran dos partidos de centro. No. Y todos los conflictos los comenzaron los demócratas y los tuvieron que resolver los republicanos. ¿Viste? Hoy en día sí hay claras diferencias, pero en ese entonces había como una ancha avenida y de golpe, si había que agarrar el fusil, lo agarraban, ¿no? Sí. No, y este era un tipo, repito, el de 1917-1918, toda la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra estuvo. El año completito. Sí, completito, manejó una batería de artillería, estuvo en el primer frente. Es más, uno de los responsables. ¿Viste que ahora está de moda esta película Allí no va en el frente? Sí. Bueno, eso pasó, ¿viste? Y lo único que no respetaron el alto el fuego fueron él. Estuvieron 2 días, su regimiento estuvo 2 días tirando tiros cuando ya se había firmado la paz. En la película lo que dicen es al revés, que son los alemanes. Sí. No, pero no es así. Fueron los estadounidenses los que no respetaron. O sea, fue Estados Unidos el que peleó hasta el último minuto. 2 días después pelearon. Durante 2 días tuvieron a este sujeto que era jefe del regimiento, al capitán Harry Truman, le tuvieron que decir que un alto del fuego, porque ellos no obedecían ninguna orden que no viniera de la Casa Blanca tampoco. Bueno, una locura, y un personaje que, haciendo un resumen de este panorama que hemos descrito, siento que le hizo bien a Estados Unidos, pero le hizo mal al mundo. Sí, ese es el razonamiento. Le hizo bien a Missouri, le hizo bien a Estados Unidos, hizo pelota al mundo. Claro, porque aparte creó problemas, apoyó a Irán, digamos, combatió el comunismo, apoyó a Irán para que no se infiltre el comunismo, o sea, apoyó a estos locos que tenemos ahora en Irán, que son los que apoyan al Hezbollah, apoyó y después hizo tratados con Grecia y con Turquía, 2 países que constantemente estuvieron en conflicto. Hasta el día de hoy están en conflicto. Es cierto. Vos mira esta basura turca que miramos ahora. Las Mil y una Noches. Toda la basura vida por haber, donde está este pintón, que el personaje llamado Nur, más conocido. Sí, Agnur, sí. Sí, y siempre los malvados son los griegos, y es completamente al revés, ¿viste? Claro, desde nuestra lógica occidental siempre los turcos eran malos, ¿no? Pues recontra islámicos. Mirá, vos mirá la novela y los crueles son los griegos. Vos mirá la historia y los que más crueles fueron los turcos. Y los otomanos eran por excelencia crueles. Por antonomasia. Sí. ¿Viste? Le hemos reconocido méritos, como diciendo, nosotros hablamos de Israel. Durante 400 años los otomanos mantuvieron una paz y una tolerancia. Eso también hay que reconocerlo. Y vivían en paz durante 1000 años, judíos y palestinos. Claro, es mentira. Lo que la rutina Truman por ahí responsabiliza al conflicto diciendo ese corredor palestino siempre fue un lugar caliente. No fue así. Ellos lo hicieron así. Y Truman también en Inglaterra, ¿no? También hizo su... En esta época, decís Estados Unidos, decís Inglaterra. Sí. Hasta Vietnam por lo menos va a ser así. Vietnam va a haber un paréntesis muy grande donde se abre mucho Gran Bretaña, pero después todo sigue igual. Bueno, profe, un gusto hablar de Truman, y obviamente decimos que le hizo bien a Estados Unidos porque a Estados Unidos en general los conflictos lo favorecen, lo fortalecen, lo hacen crecer como Estado. Sí. Es un imperio que tiene esta lógica romana, que es la de avanzar para dominar. Ahora, ¿por qué es así?
porque el conflicto les queda lejos. Exactamente, ellos van a ensuciar, como dice Serrat en su tema, a la casa del vecino. Ellos siempre están lejos. Y tienen esta suerte geográfica que es la de tener los dos océanos de geográficamente están aislados, y eso es verdad. Y ni México ni Canadá tienen armamento nuclear. Claro, son amigos, tienen un tratado. Sí, el NAFTA funciona a las mil maravillas. Claro. Con este mal ejemplo a que toleran, se tomarán un reverán todos los días, pero a México lo tienen controlado. Y bueno, y con los problemas lejos, y cuando el conflicto, la sangre es ajena, somos todos valientes, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Como dicen los sindicalistas, las últimas consecuencias. Así que Truman un poco refleja todo este panorama y la doctrina Truman representa exactamente eso. Sí. Representa exactamente eso, la parte más dura de la política exterior. Así que en el corazón del siglo XX hemos recorrido la figura de un presidente clave de los Estados Unidos del 45 a comienzos del 53, 2 mandatos dirigiendo a el país, el maldito, desgraciado y también amado país del norte en toda su dimensión. Este gran país de miércoles, como digo yo siempre. Hacemos una tanda y seguimos con más. Continuamos la charla de historia con el profe. Ya volvemos. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Avanzamos en el Gira Noticias, seguimos en charla con el profe. Ahora nos metemos con la Unión Soviética, ni más ni menos. Ni más ni menos. Un día como hoy, en 1991, llegaba a su fin este multiestado, Unión de Repúblicas, como Unión era. Unión de República Socialista Soviética. Me acuerdo, claro. el titular más macanudo que había, la página 2 se ponía Chan Chan, como el tango. Sí, y un día Chan Chan. Porque... Sí, pero no es poca cosa, porque cuando hablamos de Unión Soviética estamos hablando del imperio que nació con la Revolución Comunista Rusa en 1917, que llegó a ocupar un sexto del territorio de todo el planeta, abarcar unas 100 nacionalidades, el que ayudó a vencer a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, porque sí, ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, no los yanquis, y lo hicieron junto con Estados Unidos, pero ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y los que manejaron la Guerra Fría, la carrera armamentística nuclear, y que estuvo detrás de las actividades de Vietnam directamente apoyando militarmente en lo que sea Vietnam del Norte, y la Revolución Cubana, que llegó... que fue el que también, así como hay que sacar el mito de que quién ganó la Segunda Guerra Mundial, que todos creemos que se marcó Normandía y se terminó la guerra el otro día, no. También está en la guerra, digamos, la parte espacial, porque el envío al espacio del primer satélite fue el Sputnik. Y el primer hombre que pasó al espacio fue Yuri Gagarin, así mismo que se destacó, digamos, y la primera mujer también fue de la Unión Soviética, ¿viste? Y así mismo se destacó en los deportes, el cine, la danza, la literatura, el arte, la ciencia. Hay un profesor que es Brown, que escribe para la BBC, que tiene una forma, yo invito a que quieran entrarle y que vayan por ese lado. Ajá. En sus escritos, que tiene una linda pluma, o si no, no sé si debe haber podcast de ese hombre, ¿viste? Sí, y también de paso está bueno contarle a la audiencia, para los amantes de los podcasts, ahora hay algunos que Spotify los pasa subtitulados, así que podés ver podcasts en inglés y los encontrás subtitulados, es una variante interesante, porque muchas veces tenemos la oferta argentina, española a lo sumo, claro. Y nos perdemos por ahí un podcast fantástico de Putin, entrevistado, ese tipo de cosas. Directamente de fábrica, como también te puedes pegar el gran embole con Al-Madajin de Irán, ¿no? Irán tiene un canal nacional que lo transmite desde el Líbano, el que es, digamos, Irán es el que apoya al Hezbollah, que está en el norte de Israel. Sí. Y tiene, a diferencia de Al Jazeera y todo lo demás, no solamente tiene en árabe y en inglés, sino también en español. Pero, sí... Aburridísimo. Lo único bueno para saber la noticia es que ellos te muestran la imagen y entonces vos ves, comparas la imagen de la BBC, la imagen de esto, la imagen de la CNN y ves la imagen de Al-Madajin, pero después Bueno, también tenemos RT en español, ¿no? El canal de Rusia para habla hispana, también otro. Sí, y de ahí, bueno... Con su casa central en Santiago de Chile. Mi amigo Altaverro decía que la peor de las bebidas era el clericó la mezcla. Claro, bueno, por eso les digo, en Spotify hay algunos podcasts internacionales subtitulados que les recomiendo. En concreto, profe, estoy mirando el listado de repúblicas socialistas soviéticas. Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia,
Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Estonia. Y bueno, después están repúblicas desaparecidas que tenían nombres raros, como la República Karelo-Finesa, la de Transcaucasia, la República Soviética de Abjasia, de Tanutubá, de Corasmia, de Bujará, que no existen más, igual que Donetsk y Krivoy, que hoy es Ucrania, o la República Soviética del Mar Negro, que hoy es Crimea, ¿no? Y ha sido recuperada, Besarabia, Lejano Oriente, Galicia, y también la República Soviética de la Montaña, que desaparecieron, duraron corto lapso de tiempo, 2 años, 1 año, 3 años, y después fueron integradas por otros estados y otras repúblicas. El caso de la que te nombré, Tanutubá, estamos hablando de lo que hoy es Uzbekistán, duró 14 años y luego desapareció, igual que la de Abjasia, que estaba al norte de Mongolia, después se convirtió en un estado de Rusia propiamente dicho. Y bueno, las muy conocidas son los países eslavos pequeños, de eslavos menores, que los países en realidad son 15, sí, tenían 100 nacionalidades, claro, y tenía divisiones políticas que hacían como a ellos se les daba la gana. Sí. Pero en realidad eran 15 los países. Y los europeos, Polonia, Hungría, por ejemplo, pienso en Rumania. Checoslovaquia, Rumania, sí, Bulgaria, eran satélites que fueron creados por ocupación. No así Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia no, porque Tito, que era un croata muy inteligente, logró crear su propia Unión Soviética. Claro. Él copió el modelo, y como también Rumania con el célebre tirano que murió, un asesino, sí, Ceausescu, viste, pero crearon su propia versión, viste, claro, al amparo, pero supieron negociar, viste. Lo que es seguro es que bueno, tenías estos anexos, adendum, y después tenías los 15 estables que cuando se disuelve el 26 de diciembre del 91 quedan en Pampa de la Vía. Sí, con la gran responsabilidad que había países como si Surinam tuviera una base misilística, más o menos para que te dé una idea. ¿Cuál me dijiste? Surinam, ¿oíste? O como si Guyana, sí, ahora que está el tema de Quesivo, como si tuviera una base nuclear. Ese fue el gran problema, ¿viste? De todo modo, la Constitución soviética fue adoptada en los años 30, pero fue modificada en los 70, y se establecía que la región y las nacionalidades representaban una suerte de parlamento conocido, pero eran 290 millones, ¿viste? Esa era la población ojo, no alcanza a cubrir todo el territorio, porque es inmenso el territorio que tiene, sí, lo que hoy es Rusia. Bueno, con Stalin tomó una dimensión completamente distinta. Cuando muere en 1953, los líderes soviéticos, digamos, ahí aparece toda la brutalidad. Entre tantas cosas que hubo, yo creo que el infierno de la burocracia los mató. Una economía fallida, porque esa política que llevaron fracasó, porque no se bajó al consumo, y lo que les jugó en contra fue la excelente educación que tuvieron a través de los años, ¿viste? Claro. ¿Por qué? Porque un tipo con una capacitación, con una formación equivalente a la que podía tener cualquier occidental, veía que no se reflejaba en sus beneficios económicos. Yo llegué a conocer marineros pesqueros. El pesquero es una cárcel flotante, para que te una idea. Sí. Acá en la Argentina. Bueno, vos veías los pesqueros rusos, yo llegué a conocer Sovispán, y la formación, el conocimiento de oceanografía, la capacitación que tenían, la educación que tenían, una formación de altísimo nivel, ¿viste? Claro, mira, profe, yo siempre insisto que un defecto del capitalismo es poner el enfoque en el consumo, y que a mí me gustaría un sistema de vida incluso. Eso es lo que careció en la Unión Soviética, no bajó al consumo común de la gente, claro, los grandes logros que tuvieron, ¿viste? Porque en realidad, si te pones a pensar, y conozco un caso de la madre de un amigo que nació en Ucrania, ella, ingeniera química, un excelente trabajo, pero ¿qué pasa? Vivía en no un monoambiente, pero era un 2 ambientes con sus 2 hijos en Kiev. Y es cierto, era suya la casa, bueno, no era suya, era del Estado. Ese era otro tema, el concepto de propiedad. Claro. La Unión Soviética jamás te hacía sentir dueño de nada. Pero digo, es curioso porque uno escucha la historia de esta señora y ella se recibe y le dan casa, le dan trabajo estable por mucho tiempo, ingresos, tenía para comer todos los días, le alcanzaba para el morfi, pero claro, es una vida igual limitada porque no hay un horizonte de consumo posible. Mira, yo entré en Tel, Gerardo, y te puedo asegurar que quitando que llegara tarde, que peleara, o no sé, que matara a mi madre, yo sabía que nunca me iban a echar.
pero llega un momento que esa tranquilidad te apocaba y te desburocratizaba y quedaba en estado de insatisfacción. ¿Qué es lo que pasó? Yo te repito, el profesor Brown, que es uno de la BBC, que tiene una pluma bastante interesante, y debe haber algún podcast de él, repito, sí, para entrarle un poquito a esto, él considera que los factores que contribuyeron a que se desplome la Unión Soviética tiene que ver con justamente eso, no lograr la satisfacción en aquel que se capacita. Cuba tiene algo parecido también, Sí, no así Venezuela, perdóname. Venezuela tiene ahora unos médicos de dudosa calidad, dudosa formación, ¿viste? Lo que es seguro es que nosotros... Perdón, dicho por los propios venezolanos que tenemos acá. Sí, digamos, un colombiano, un salvadoreño, un chileno, con la educación muy privatizada, con falta de prestaciones sociales, mira a Cuba y se maravilla y quisiera vivir en Cuba. Claro. Ahora bien, aquel que ya tiene asegurado... Preguntale al cubano. ¿Viste? Claro, yo digo, al cubano real, no al de Miami, que ese no es cubano, ¿viste? El que está en el American Way of Life, por decirlo rápido, el que tiene su propia casa y le gusta irse de vacaciones y tener sus electrodomésticos y aumentar su consumo, ve Cuba y le causa horrores, ¿no? Claro. Lo ve como el oxímoron. Pero vos agarrás un colombiano, lo llevas a Cuba y se enloquece y te dice, ¿cómo esto? Pero ojo, no te olvides que en Cuba, por ejemplo, no puedes estar sin trabajar. Claro. Esta es la ley de la vagancia. Bueno, según Brown, y yo me acuerdo que vos hablabas con los rusos, que todavía estaba en la Unión Soviética, y odiaban a Gorbachev. Gorbachev fue como era Menem acá, ¿viste? Ajá. Lo odiaban porque él fue responsable, cuando quiso hacer esta transformación del sistema soviético, terminó siendo sepulturero, porque con su plan de Gorbachev, que tenía dos elementos nada más, la perestroika y Glasnost, ¿viste? Sí, ¿qué buscaba con esas dos normas? La perestroika era reestructuración, venía a ser relajar el control de gobierno sobre la economía soviética, sí, en un país que no tenía el conocimiento de política de mercado. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Ellos fabricaban desde estos helicópteros con titanio, que era una aleación creada con ellos, hasta una herramienta. No tenían un concepto de política de costo. Claro. ¿Viste? Digamos, es como si yo te dijera, bueno, hagamos algo y usamos oro de material, ¿viste? Porque es un metal noble, bueno, pero no sabemos la política de costo de los elementos que se usan. Y la perestroika en ese aspecto complicó todo eso, concedió a los trabajadores el derecho de huelga para exigir mejores salarios y las condiciones laborales. Y el Glasnost, que vendría a ser la transparencia o la apertura, sí, no hizo más que eliminar todo este sistema que estaba colocado, y ahí cayó en lo que los rusos llaman... ¿La Glasnost a qué aspecto apunta? A la publicación, la libre publicación, a la transparencia de las rendiciones. La libertad de prensa. La libertad de prensa, la explicación de las gestiones, que lo que tenía la Unión Soviética, sí, es una política semimilitarizada. ¿Viste? Claro. Había información clave que no te la podían dar por cuestiones estratégicas. Mentira. Bueno, también en los costos los militares suelen tener esta inteligencia los estratégica. Los militares, yo estuve en el liceo, yo estuve en la asociación de padres muchas veces, no te decían, no, yo esa información no se la puedo dar. ¿Por qué es estratégica? No, porque vos estás robando. Bueno, y eso... vamos a dar nombre, el teniente Coronel Ceballos, el que me merece el mayor de los recuerdos, tenía esta característica, ¿viste? Lo cierto, profe, es que ¿en qué año empieza todo esto Gorbachev? Y por otro lado te quiero preguntar por el tema de Polonia, Hungría, porque estos países ya antes del 91 se habían independizado, ¿no? Estuvo ahí está el proceso de lo que hizo Gorbachev, centrado a desprender solo. Bueno, Polonia con solidaridad comenzó solo, con Lech Walesa y movimiento, pero había dos elementos, el movimiento obrero organizado de Lech Walesa más la Iglesia Católica que estuvo metida. Sí. Son procesos completamente distintos. Bueno, se suele decir que los dos que contribuyeron a disolver la Unión Soviética fueron, es uno, Estados Unidos, pero ayudado por la Iglesia Católica y por China. Exactamente. Como dos factores que ayudaron a que caiga la Unión Soviética. Y bueno, Gorbachev, que tuvo una actitud, por lo que me decís, entreguista, pero no sé si por ingenuidad o a propósito. Nada, lo que pasa es que no existe no existe el control gradual cuando no tenés un plan realmente establecido. Los soviéticos en ese momento odiaban a Gorbachev porque la liberación, democratización de esto
que provocó que se metieran las mafias. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos podías en el 90 comenzó esto. Y podías comprarte una fábrica de colectivo en $4.000, ¿sabes? Y fue eso, y ahí aparece la figura de Putin, este abogado, este sujeto que es un 007 real. Formado en la KGB. No, pero un real, no es estos payasos americanos que te dan una apariencia, no, este tipo es real con la formación que tiene. Lo que no significa que sea un buen tipo, no nos confundamos con eso. No, claro. Tipo duro, que se crió también en esas condiciones, como decía esta señora de Kiev, pero tiene una característica muy particular. Es el que lo dirigió, lo manejó al más corrupto y borracho que pueda tener la historia rusa, que era Yeltsin. Boris Yeltsin, que fue el que permitió. Y después, bueno, la Unión Soviética se había metido en el 79 con el problema de Afganistán, había abandonado la costosa carrera armamentística porque veían cuestiones políticas, no le daba, y Ronald Reagan ya comenzó con el plan de la guerra de las galaxias. ¿Viste? Era tirar satélites, era poner nucleares. bases espaciales como las que tienen ahora para investigación, sí. De la cual participan muchos países, pero con la diferencia en que en vez de poner el sistema de investigación y científico, iban a colocar misiles. Militarizado y con misiles. Digamos, era un sistema, una propuesta para la construcción de un sistema de defensa antimisiles con armas espaciales. Lo que pasa es que el sistema de defensa se convierte en ataque. ¿Viste? Claro. Y entonces automáticamente misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde submarinos ya empezaron a ser superados por este sistema espacial. Y la Unión Soviética no tenía manera de competir con eso. No estaba en condiciones económicas de afrontar esto, ¿viste? Claro, esa es la gran diferencia. Entonces hay varios errores. Abandonar la carrera armamentística, perderla contra Estados Unidos, la guerra de Afganistán, que fue como una especie de Vietnam para Rusia, con muchos gastos. Y después, bueno, esta equivocada política de Gorbachev y después ya Yeltsin, el borracho, entregándolo todo. Sí, entregando completamente todo y que dejando a la Unión Soviética, dejando al soviético al mayor desamparo. Ese fue el tiro de gracia que le dio. Y primero comenzó con la desaparición de, digamos, algunos lugares que los recordamos porque le fue bien. Todos sabemos de, digamos, todos hablamos de Finlandia, que nunca fue soviética, no, pero porque le va bien. Pero Letonia, Estonia y Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, pero por ejemplo Moldavia vive en la peor miseria ahora, ¿viste? Igual que Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Sí, son lugares que interesantes por ahí para el de política exterior, pero para el punto de vista de desarrollo económico no hay una distribución equitativa de los servicios y los bienes. En Kirguistán hay más de 60 etnias, en un territorio muy montañoso, no hay un idioma unificado. En Uzbekistán la influencia china es gigantesca, todo lo contrario a los kazajos, que son prácticamente el patio trasero de los rusos. Sí. Es muy variado el panorama. Lo único bueno que ha pasado que, por ejemplo, la asistencia de Armenia fuera porque la Unión Soviética se le ocurrió mantener esta nacionalidad que existía y que estaba, y hoy en día existe Armenia gracias a eso. Pero también tengo entendido que Armenia tiene un vínculo constante con Rusia. Permanente, a pesar de que ellos son de una formación religiosa distinta. No olvidemos que es la primera... ¿No son ortodoxos los dos? No, los armenios tienen una religión propia. Tienen su propia versión. Sí, propia versión, ¿viste? Bueno, Rusia, durante la Unión Soviética, porque tengo entendido que los rusos tienen como un gran relato ellos como nación, más allá del Estado, que en la época del zarismo era esto de ser como una suerte de gran nación cristiana, nueva Roma, se han puesto a veces, y después eso se pierde con la Unión Soviética. Se transforma, no se pierde. Pues así como Alejandro quería hacer la gran reproducción del Sacro Imperio Romano, como fue, después Stalin lo hizo lo mismo con una versión propia de lo que era la Unión Soviética. Laica, pero imbuida de toda esta parafernalia de nuevos dioses también. Nuevos dioses. Como Lenin, digamos. Sí. El tema es que la caída de este proceso, ¿sabe cómo se conoce en Rusia este periodo de Yeltsin hasta que aparece Putin? Vos me has nombrado la prostitución. La era de la prostitución, porque pasaron semejantes, aparte la cantidad de cosas, de golpe y porrazo cayó toda la contención. Vaya casualidad los tiempos que estamos viviendo. Acá en Argentina. Sí, yo te voy a dar un solo ejemplo. La caída de la Unión Soviética en Rusia provocó miles de muertos en el primer invierno. ¿Por qué? Porque había un servicio del Estado de juntar borrachos en la vereda.
Y digamos, el Claro. problema del alcoholismo es consuetudinario, histórico Bueno, y estructural en la Unión Soviética. Recordemos que después de eso viene un líder duro y conservador como Putin, no sea cosa que después venga... Legitimado y aceptado por los rusos, no hay que confundirse con eso. Sí, no sea cosa que después venga el zar Axel Kicillof desde su soviet de Eso es lo Verazaburgo, que a mí me preocupa. desde San Martingrado. Exactamente, esa es la pesadilla que tengo todos los días, ¿viste? Y vaya casualidad que étnicamente este tipo es del palo también. No, ¿viste? igual es progresista. En No, principio, ojo, lo pero- mismo pensaban ellos, y mirá el macanudo que tiene. Contra todo lo que se imagina la gente, Putin es muy querido y respetado. Sí, supuestamente sí. Habría que preguntarle ahora en el frente, ¿no? ¿Qué No, opina? bueno, profe, digámoslo, en marzo se elige presidente en Rusia, tiene favoritismo del 70%. Sí, bueno, esos resultados electorales siempre son dudosos. Bueno, la opositora fue prohibida hace Sí. una semana, ¿no? Sí, Una pero no te mujer. ve que Putin Putin, yo dije, es un 007 en toda la dimensión de la palabra. Sí, en este caso no hizo falta. Pero acá están envenenados opositores, ¿no? Nos olvidemos. Bueno, Alexei Navalny, que ahora fue trasladado a una cárcel en el Círculo Polar Ártico Claro. y que estuvo 15 días desaparecido, ahora se supo que está preso No, finalmente. Y vamos a decir otras cosas. Bueno, pero es porque justamente la gente primió la seguridad económica ante el desamparo que provocó Yeltsin durante Claro. la caída de esta Unión Soviética. Y lo que pasa es que nosotros nos fascinamos con otras cuestiones, como la de Nicolae Ceausescu en Rumania, como la de la guerra civil en la Unión Soviética, que en Comodoro la vivimos porque muchos comodorenses iban a combatir para Croacia. La guerra civil de Yugoslavia. Exactamente, atroz y espantosa. Que pueda... Claro, pero mientras en Rusia la estaban pasando muy mal. Claro, la pasaba muy mal económicamente y fue tal es así el desamparo, los mismos jerarcas que ahora se convertían en empresarios y te humillaban ante la imposibilidad de acceder, la corrupción que había, que bueno, Putin apareció como el gran salvador de toda esta situación. Por eso el peligro cuando vos liberás algo a la política de mercado, solamente lo más es un darwinismo social. Sí, McDonald's no va a ser bueno con vos, ¿viste? Claro, McDonald's está para ganar dinero, no está para hacer caridad, ¿viste? Lo que más lamenta Putin, que dicho sea de paso, el fin de semana deslizó en una entrevista que está abierto a un cese al fuego. También lo deslizó, veremos qué pasa, pero lo que él más lamenta es la pérdida de Ucrania, de esta Unión Soviética, porque ahí sé que tenían armamento nuclear, bueno, las plantas nucleares. Exactamente. Y sí. Crimea, con todo el significado que tiene esa región, el puerto de aguas calientes que tanto busca Rusia, un país Sí. tan frío necesita Sí, sí. eso. Y bueno, y por eso ahora están buscando reconquistar. Sí, bueno, también eso hay que entender qué hizo acá el presidente de Ucrania, a qué vino acá. Zelensky. Sí, nosotros para alimentar nuestro ego, pero seamos realistas. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Es de ultraderecha igual que Milei. Sí, pero eso no lo hace solamente por una simpatía política, lo hace por una cuestión geoestratégica también, ¿viste? Pero vos crees que hay algo en concreto. Sí, es muy sencillo. Para mí, no saber cómo van a ser las próximas elecciones, qué pasaría con Estados Unidos, hasta qué punto va a apoyar. A Ucrania no la apoyaron, Gerardo. A Ucrania no la apoyaron. Les tiraron la guerra, profe, con las armas, con el dinero, Es que desgastaron un poquito a Rusia. Es que el mismo europeo que apoyaba a Ucrania, cuando llegó el invierno y se le cortó el gas, se le fue la simpatía. Sí, bueno, y a Alemania, que tuvo que reabrir sus plantas de carbón, no le causó ninguna gracia. Exactamente, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Acá cuando empiezan a caer, cuando caen los estados bálticos, Letonia, Estonia, Bielorrusia se abre, aunque va a ser una sucursal, se crea la Federación Rusa, se crea Ucrania, en esta comunidad de estados independientes, aparece un estado de tal desamparo en el ruso que le conocen en historia como la era de la prostitución. No hay otra palabra. Nosotros a los 90 le conocemos como la gran fiesta. Sí. Esto lo conocen como la prostitución. Y por eso Putin va a ser aceptado en toda su dimensión, contra todos los pronósticos que uno se puede imaginar. Está bien, habría que preguntar qué pasa en el frente ruso Bueno, ahora. no por nada el tipo se ampara mucho en la tradición de los zares y además en la religión ortodoxa. Sí, en ese tipo de cosas es completamente respetuosa, pero tiene su lado bravo también, él, por ejemplo, tiene a Pedro el Grande, también lo tiene Stalin, a pesar de que es anticomunista. Lo reconoce mucho. Lo reconoce, porque si no, defendió el país cuando hacía falta.
¿viste? Y lo reconoce, está en el mismo panteón de los próceres. Una pregunta de curiosidad que me agarra. ¿La bandera tricolor de Rusia actual es de esta nueva era o ya la tenía el zarismo? No, se rescató algo se rescató de antes. Sí. ¿Y el himno? No, eso fue una modificación completa. No. Lo cambiaron porque estaba la internacional, ¿no? Sí. No, era un himno propio, Unión Soviética, una versión propia. No, eso fue cambiado. Claro, ¿no? Cambiaron el himno también. Pues, tampoco 70 años no pasan en vanos. Es que, bueno, no sé los monumentos, pero hay muchos lugares que tienen los monumentos históricos todavía. Sí. Bueno, hay lugares, repúblicas que conservan todo. Sí, bueno, y el Transiberiano, por supuesto que sigue funcionando. Sí, pero un tren fundamental. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se tiene esta idea muy ligera de que Vladimir Putin fuera un sujeto odiado, despreciado y aborrecido, porque en realidad el propio ruso tiene perfectamente claro lo que le pasó económicamente en el primer periodo que comenzaba hoy. Claro. Y tiene la particularidad, pero también tiene cosas muy bravas. La guerra chechena la resolvió rápidamente. Yo creo que con Ucrania quizás él se creía que iba a ser una cosa así, o no lo sé a esta altura, pero a mí me sorprendió que vayan a la guerra con Ucrania. A mí me generó mucha sorpresa eso. Sí, pero le fue bien. Sí, nadie está yendo bien. Sí, porque al que le fue mal fue a la Ucrania, que no le ayudó a nadie. Y a la Unión Europea. Exactamente. Y en ese aspecto lo que hay que tener en claro es que este tipo también tiene su parte brava, ¿viste? Porque, por ejemplo, vos sos homosexual y bueno, te encierran en un manicomio. Claro. ¿Viste? Sí. Vos tenés que vivir al estilo ruso. Exacto, ¿viste? Claro. Pero el problema es que al ruso, siempre las sociedades entre la libertad y la seguridad busca la seguridad. Vos a cualquier porteño, brindarle seguridad de que va a poder salir, de que va a haber, desaparecen los ladrones, los robos, los arrebatos, las motos peligrosas. Ese tipo votará. Bueno, y lo que ha pasado, profe, es que desde los medios se ha instalado la idea en la Argentina y creo que también en Estados Unidos, que es esto de creer que la progresía, que lo progresista y lo de centroizquierda es el sentido común y la hegemonía de la época, cosa que para mí no es así. No, pero te lo venden como una panacea. Te lo venden como que ganaron los zurdos. Entonces ahora tenemos que volver para restaurar el antiguo régimen. Y eso es Trump. Hay un discurso muy de Putin en eso, ¿no? Caímos, digamos que eso por ahí. Hay un historiador polaco que era Kapuczynski, un periodista muy increíble, que demostraba cómo pasaba eso, ¿viste? Sí, a ese nivel hay mucho voto a Milei que tuvo que ver con eso, con que se termine con la E al final de las palabras y esta cuestión de la marcha del orgullo, rechazando ese tipo de gestos. Y bueno, estamos mezclando varios temas, profe, por supuesto, como siempre. Y yo te quería decir una cosa más antes de cerrar, que se me ocurre, ¿no? Después de la Segunda Guerra, matamos a los alemanes, ganamos, quizás se quedó el pueblo ruso sin una nueva epopeya. No, pero esa la construyó mucho. En los 80, por ejemplo, vos ibas y encontrabas, dice que salían a la calle todos los veteranos con las medallas, con los uniformes, muchas películas. Porque con nosotros no sabemos nada de la Segunda Guerra. Nosotros conocemos lo que nos vendió Hollywood, que es toda una mentira. Bueno, y las películas rusas son muy duras. No, eso es lo que tienen los rusos, que no conocen los efectos especiales. Esta Ven y Mira, de la que hablamos con Walter, es durísima. Pero es durísima eso. Y hasta es más, ya en el lujo de matar una vaca si hace falta, no tiene ningún problema. ¿La mataron en serio? La mataron de verdad, sí. Y era fuego. Sí. Pero repito, también hay resabios que quedan de la época stalinista. Cuando pasó lo del Kursk, la mujer que fue a reclamar fue anestesiada en el acto, ¿viste? Ajá. Cuando pusieron por movimientos así medios raros como los Hare Krishna, inmediatamente al manicomio. Un homosexual, inmediatamente al manicomio, ¿viste? Claro. Entonces tiene su lado bravo. Pero también hay que decir que Putin emprendió una reconstrucción en el 2000-2004 de la reconstrucción de las condiciones pobrecidas del país, donde se conoce como el Gran Trato, donde fue de un efecto inmediato el beneficio. Entonces la gente se basó por eso, restituyó esa pérdida la cantidad de borrachos que se morían por congelamiento en las calles, porque eso es una cosa muy seria. O sea, les dio estabilidad macroeconómica y seguridad. Tranquilidad. Pero tiene cosas como el de Kursk, como la muerte de 130 rehenes cuando se tomó un lugar, muchas brutalidades. Pareciera que existían también en la Unión Soviética. Bueno, pero que continuaron. Porque fue lo mismo. Cuando tomaron el teatro, la masacre que se mandó Putin no tiene nombre.
Dice, pero te eliminé los tipos, sí, pero murieron 130 rehenes. Claro. Con el Kursk se hundió el barco, se hundió el submarino y no pudo reclamarlo. Con Chechenia, bueno, sí, no, lo maté al líder, pero cometió una masacre. Sí, ¿Viste? y bueno, y digámoslo también, el bombardeo conjunto de Estados Unidos y Rusia contra Siria, no por nada Sí, exactamente. pasó el apodo el carnicero de Siria para el teniente general que llevó adelante los bombardeos. Y bueno, hoy en día Siria es un satélite de Rusia, Exactamente. pero mataron con muchos el civiles. consentimiento de Estados Unidos. Claro, que últimamente, digamos, pese a por supuesto Rocky 4 y la Guerra Fría y Vietnam del Norte del Sur. Eso era completamente al revés. Digo, claro, más allá de esos relatos, la realidad es que tienen intereses muchas veces, empatizan mucho porque quieren que China no los sobrepase, que la Unión Europea esté controlada. Hay puntos en común. Sí, sí, el único acto de traición de Estados Unidos fue la época de Nixon, nada más, pero después el resto no. Sí. Así que bueno, profe, hemos recorrido un poco de la historia soviética. Sí. Y bueno, hoy nacía el desamparo, digamos. Sí, y estaba pensando esto, en 1990, en octavos de final de la Copa del Mundo, Argentina juega contra la URSS. Sí, es uno de los últimos partidos, sí. Sí, ¿qué te acordás de ese partido? Porque esa vez es muy loco, porque Argentina juega con la URSS en octavos, creo que le gana 1-0, Sí, sí. y después juega con Yugoslavia, que Sí, también que dejó de existir. Dejó de existir, sí, sí. Sí. Fue un partido muy Apagado, ¿no? Sí, sí, muy cortado. Yo sí me acuerdo que Julio Ricardo en la transmisión decía el nombre completo, decía contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decía el nombre completo. Sí, Era sí. gracioso. Pero bueno, historia de otro tiempo. Yo sí creo, profe, y Mira, yo tengo un libro todavía de la propaganda exterior que tenía la Unión Soviética. Ajá. Y traté con soviéticos en esa época. Sí. Lo primero que me preocupaba, traté con veteranos de Afganistán, era muy parecido a lo que vos escuché de Vietnam. Pero no había, vos le nombrabas a Gorbachev y ellos te lo vendían envuelto. No lo toda la querían. bronca. No lo querían, no. Claro. Para nada. Lo último que te pregunto, profe, ¿vos crees que el mundo era mejor con el contrapeso de la Unión Soviética frente a Estados Unidos? Sí, había un cierto equilibrio. Digo, para nosotros, ¿no? Sí, por ahí había un cierto equilibrio. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos jugar en ese dos paraguas. Pero en algún punto yo lo que siento es que Argentina, digamos, entre los 40 de Perón y hasta la dictadura militar, más o menos jugaba una tercera posición, porque teníamos Exacto. la política exterior manejada por el Estado, empresas públicas monopólicas, no eficientes, pero monopólicas y con trabajo a la gente, y una protección de la industria, pese a los péndulos políticos que teníamos siempre. Y bueno, después de eso ya con el menemismo se terminó todo ese sistema. Claro, lo que pasa que también yo me acuerdo que existía el Partido Comunista, estuvo siempre, Gerardo. Sí, Iba a la calle siempre. Entre Ríos, estaba ahí. Un instinto de supervivencia notable, ¿no? Sí, no, pero aparte era... Bueno, eso me mostraba lo que era la burocracia de la Unión Soviética. Vos escuchabas la radio Moscú a la noche en Argentina y estaba todo bárbaro. Escuchaba Radio Moscú de Chile y era un discurso de resistencia, de ir a... Claro, muy distinto. Muy distinto, y era la misma radio que se transmitía Claro. para Chile y para Argentina, ¿viste? Sí. Lógicamente, al ser de Comodoro, uno se toma estas molestias. Y yo veía y le discutía a compañeros míos que eran comunistas. Y digo, che, ¿cómo se explica esto? Aparte, Claro. otra cosa, el Che Guevara no era reconocido por el PC argentino. Es cierto, pero en definitiva creo para la gente sometida al poder soviético es una desgracia y lo odiaban muchísimo, pero para el mundo uno piensa si no era mejor un contrapeso y no este escenario con Estados Unidos tan dominante. Es que perdimos puntualmente una famosa posición de ese ni lo uno ni los otros, nosotros. Claro, nos quedó el camino, la senda abierta al Perdimos eso, capitalismo. Perdimos eso completamente. Sí, y bueno, y yo creo que como país, profe, desde los 70 para acá no hemos encontrado el rumbo. No, hemos estado permanentemente en digamos, distintos lugares y en diferentes camas. Sí, no, es que exactamente, incluso Pero en política primero, exterior. en los 90, digamos, primero con los rusos hacíamos negocio teniendo desaparecidos, ¿viste? Porque se hacía negocio con la Unión Soviética. Después, en la época de los 90, tuvimos relaciones carnales.
Sí. Después pasamos a otra situación y después llegamos a juntarnos con Cuba, Venezuela. Sí, del multilateralismo y después a con los China. BRICS, ¿no? Claro, exactamente. Y ahora estamos en un retorno a las relaciones carnales, me parece. Exactamente, hay que ver Sí. si nos aceptan, ¿viste? Claro. Sí. Así que bueno, toda una historia en donde el mundo entero cambió con esta disolución de la Unión Soviética, incluida la Argentina. Aquí hemos tratado de ir reseñando algunos aspectos y de charlando de detalles del antes y el después de esta disolución. Profe, te agradezco esta conversación. Nos reencontramos mañana. Bueno. Para cerrar el año de Historia en Alpargatas. Bueno, cómo no, que tengas un buen día, Gerardo. Tanda y continuamos con más en este Mediodía Comodorense. Ya volvemos.